Capítulo 232. Continúa con los matones abusando de Adrian y John, sin poder moverse, piensa qué es lo que debería hacer mientras tiembla al recordar cómo había actuado hasta ahora. Los abusadores comienzan a golpear a Adrian y John finalmente va en su encuentro, diciendo que se alejen de él. Ellos preguntan por John, ya que nunca lo habían visto, mientras se burlan porque sigue temblando. A lo que John responde calmadamente y les pide que dejen en paz a Adrian. Pero ellos no quieren escuchar y lo comienzan a golpear. Adrian les pide que paren porque no quiere que John se vuelva loco, pero los matones continúan golpeándolo y burlándose de él, mientras John recuerda a su yo del pasado de New Boston reflejado en ellos. John comienza a perderse en sus pensamientos y llenarse de ira, y Adrian sigue suplicando que lo dejen en paz hasta que uno de los matones lo golpea, dejando a un John explosionando en ira y golpeándolos brutalmente. Los matones piden perdón, pero John no para hasta que Adrian lo sostiene y le dice que ya fue suficiente, recuperando así su compostura y finalmente diciéndole a los matones que los quiere fuera de su vista. Al final, cuando ellos se van, John pregunta si Adrian está bien, a lo que él responde que sí y le agradece. Finaliza el capítulo. Nuevamente entramos a un ritmo lento en la historia, pero ¿saben qué? No me importa porque estamos viendo el mejor desarrollo de personaje que he visto en todo este tiempo. A John prácticamente le costó un largo camino solo para tener un mínimo progreso, pero así sea mínimo, fue lo suficiente para disfrutarlo. Y es genial porque a diferencia de los otros personajes, el desarrollo de John se plantea de manera realista, ya que una persona en el mundo real no cambia de la noche a la mañana. Una de las cosas que me sorprendió es que los matones no conocían a John porque literal pensé que habrían escuchado terribles rumores sobre él. Y lo segundo fue la actitud que tomó John. No paraba de temblar el pobre. Y en realidad pensé que cuando los matones preguntaron quién era él, yo respondería: ¡Tu peor pesadilla! Pero no pasó. Estuvo todo calmado y sereno, intentando hacerlos entrar en razón. ¡Qué ironía! Y no solo eso, sino que se contuvo incluso después de que lo golpearon primero. Si John fuera otro, ya estuvieran 3 metros bajo tierra. Pero entendamos que John no tiene confianza en sí mismo, ni en su poder, por lo que tenía miedo de volver a descontrolarse y volverse loco de poder. Tuvo que ver cómo golpean a Adrian para reaccionar con violencia. Y fue gracioso, el ver cómo John ahora se revela hasta con los adultos. Ya no hay respeto. Pero pasando al punto más importante del capítulo, sabemos que John aún no está recuperado y no tiene autocontrol, por lo que todavía no puede contenerse por sí solo. Pero al menos ahora puede escuchar a los demás cuando está furioso. Escuchó a Adrian, ¡rayos! Adrian es un ser de luz que llegó a la vida de John para bien. Y nuevamente resaltó su valor y coraje. Aun cuando tenía miedo del propio John, trató de hacer hasta lo imposible por detener esa masacre. Te mereces todo. Y lo consiguió. Literalmente, ahora los chipeo por ese abrazo que le dio el dulce y bello Adrian. Si ahora no tenían un chico al cual apoyar, ahora es el momento. No hay suspenso esta semana, así que cualquier cosa puede suceder en el siguiente episodio. Creo que continuará con Adrian dándole consejos a John sobre cómo actuar y al menos será una oportunidad para retomar una amistad. Tengo mis dudas, pero también puede que Clary vuelva a aparecer, ya que está ligado a John por la visión que tuvo. Ahora vemos cómo las cosas se alinean para el camino de John como héroe, ya que se dio cuenta que el defectuoso sistema Unordinary no solo hace que los estudiantes actúen de manera injusta y abusiva, sino que los mismos adultos lo hagan, ya que como vimos claramente, antes de que los matones golpeen a Adrian, comenzó a enojarse porque le recordaban a sí mismo y hasta les mencionó si les parecía divertido atacar al más débil. Estoy segura que este será el comienzo de una forma de vida de John que hará que él no solo se preocupe por sus allegados, sino por el resto de las personas a su alrededor. No se olviden de darle like al video, suscribirse y compartirlo. Hasta una próxima. Bye bye.